Tiene que ver precisamente con la adoración. Aquellos que adoran a Dios o buscan adorar a Dios tienen que hacerlo en dos formas, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque tales busca a Dios que le adoren. Entonces, Dios es espíritu y como tal, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mantengamos estas dos palabras clave para la clase de esta mañana porque ciertamente vamos a estar muy enfocados en ellas. Espíritu y en verdad, porque la clase de hoy tiene que ver con ese principio o principio permanente de la adoración verdadera. Queremos adorar a Dios como Él espera, necesitamos saber más sobre lo que hemos venido estudiando. Hemos hablado que la adoración tiene que ser regular y fielmente. Hemos estado hablando que en el momento se vuelve un poco difícil, puede tener algunas dificultades, pero es algo que provoca mucho deleite a la hora de adorar a Dios. Y hemos hablado acerca que es un mandamiento, realmente es mi imperativa, es necesario que conozcamos a Dios. ¿Cómo yo puedo adorar a quien no conozco? Y mi motivo de adoración es ese amor que tengo para ese Dios al que conozco. Y la semana pasada hablamos de los obstáculos. ¿Cuál era el obstáculo principal? La idolatría. ¿Qué hago yo con el dinero? No necesariamente es qué hago con el dinero por el dinero, es por qué quiero tener más dinero, porque quiero más cosas. Entonces se da esa idolatría que es la avaricia. Se da también el problema del ego. Yo quiero ser importante, yo quiero ser alguien más grande y no me interesa si Dios es importante para algunos, para mí no lo es porque yo soy más importante. Se daba, hablamos sobre eso, y también llegamos a hablar acerca de la religiosidad. Cómo algunos practican cosas en su religión pensando que están haciendo algo correcto, pero lo que están dando es idolatría, porque no están adorando al Dios que Dios espera que le adoren de acuerdo a la manera en que Él ha estipulado en su palabra. Entonces, en esta mañana estaremos hablando del principio de adoración verdadera. Por principio, no estamos hablando en este momento de un inicio, ¿verdad? Que usualmente utilizamos esa palabra para referirnos al inicio o al comienzo de algo, como el libro de Génesis. ¿Qué otra definición se da a la palabra principio? Algunos dicen soy una persona de principios, de valores, ¿verdad? Entonces, ese principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta de las personas. Por ejemplo, hay personas que dicen que no, es que un principio mío desde niño se me enseñó que siempre tengo que vestir de blanco. Es una norma que esa persona se le estableció desde entonces. Y entonces, ahorita estamos hablando de ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideas, y especialmente cuando hablamos de la oración, queremos ver de qué principio estamos hablando. Especialmente porque estamos en un mundo que constantemente está en cambio, ¿verdad? Pensemos en cambios, por ejemplo, en el transporte. Justo le consultaba a Jonathan hace un rato, porque se me olvidaba el nombre del que inventó o está trabajando, o no necesariamente que haya inventado, tal vez el que está poniendo la plata tras estos automóviles que no necesitan conductor, los carros Tesla, ¿verdad? Pero vemos ese cambio. Hace 2000 años andaban en mula, andaban en camello, algunos lugares tal vez se transportan así, áreas rurales andan en caballo o a pata, ¿verdad? Como decimos, a pata, a pie, ¿verdad? Pero entonces vemos que han habido cambios en el transporte, que hay de la comunicación. Antes, yo recuerdo cuando estaba empezando mi noviazgo con Jackie, tenía que pensarlo bien porque el minuto a Panamá eran casi $2. Entonces era una llamada bien corta como Jackie, te amo, que tengas un buen día, chao pues. Y así van $2 ahí. Hoy en día puedo estar todo el día pegado, incluso viéndola por video, por WhatsApp o alguna otra aplicación en línea, y simplemente lo que se está consumiendo es el internet, que en teoría ya está pago, ¿verdad? Cuando uno contrata ese tipo de servicios. Pero vemos eso, la medicina, hay robots que ahora operan, incluso hay un médico que simplemente está viendo a través de la cámara del robot y le dice al robot por comandos qué debe de hacer. La gente ha cambiado. Hace que 40, 50 años, ¿cómo se veía a la población negra en Estados Unidos? Sé que aún se da algún problema, pero ya no es tanto como lo hubo en hace tiempo, ¿verdad? Antes ser mulato era algo como una abominación. Hoy en día uno lo ve como que es parte del ser humano. Entonces la gente ha ido cambiando, la educación también. Ahora las universidades, muchas trabajan que haga el trabajo por internet. Ya prácticamente ni se presenta a clase.
Y ni hablar de la religión, porque hace 800 años no estaba Mahoma. ¿Ya? Hace 800 años no había ese problema de que tuviese el Islam. Hace 30 años algo se escuchaba del Islam. Pero cuando pasó la tragedia del 9 de septiembre en Nueva York, ahí se empezó el boom de que miren este tipo y es un grupo religioso. Hay que prestarle cuidado, está creciendo mucho. Se dan cambios. En la Biblia leemos sobre cambios también. ¿Estamos bajo qué ley? Estamos bajo la nueva ley, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero había una ley anteriormente que era la ley de Moisés. Y se seguía esa ley hasta que llegó Cristo a hacer un cambio de ley. En el sacerdocio, ¿quiénes eran los sacerdotes según el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés? Los hijos de Aarón. ¿Verdad? Los de Leví tenían ciertas tareas, que Aarón era de la tribu de Leví, pero la familia particular, descendientes de Aarón, eran ustedes son los que van a ser sacerdotes. ¿Verdad? Hoy en día, 1 Pedro 2.9, si mal no me equivoco, habla que nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué indica eso? ¿Yo soy el único sacerdote aquí? ¿Qué indica ese pasaje? Cuando dice que ustedes son real sacerdocio. ¿Tengo que ser hijo de la familia de Aarón? No, hubo un cambio. Todo cristiano debe predicar, todo cristiano debe hacer saber las palabras, las buenas nuevas. El pacto, como acaba de mencionar el hermano José también. Había un pacto, recordamos hubo el pacto con Abraham, después tuvo el pacto con Moisés, ahora está el pacto a través de Cristo. Y ciertamente en la adoración. Y uno de los cambios clave que vemos en la adoración es, en el Antiguo Testamento, yo tenía que traerle al sacerdote un animal para que fuese degollado, para que su sangre fuese sacada, para que fuese cocinado de cierta manera, en sacrificio a Dios por el perdón de mis pecados. Pero aquí dice Romanos 12.1, acerca de la adoración hoy en día, acerca del sacrificio, mejor dicho. Romanos 12.1, alguien que lo lea. ¿Presentéis qué cosa? Ok, entonces no tengo que traer un cordero, no tengo que traer una vaca, no tengo que traer algunas verduras. ¿Qué tengo que traer? Y entonces tengo que matarme aquí mismo y degollarme. ¿Qué dice? En sacrificio vivo, ¿verdad? Vemos que hay un cambio incluso en ese sacrificio en base a la Biblia nos hace saber, ya no me traigan un cordero, ya no me traigan este tipo de animales, ya no traigan este tipo de cosas, porque ahora ¿qué se espera? Ya hubo un sacrificio supremo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Hubo un sacrificio supremo y se ocurrió por una sola vez. De hoy en adelante ustedes tienen que ofrecerse el sacrificio vivo, agradable, ¿y qué más dice? Santo, ¿qué era santo? Separado. Separado, santo separado. ¿Separado de qué? Del mundo. Entonces, ¿a quién me dedico? Al Señor. Entonces tenemos ese detalle. Vivo, o sea, no estoy muerto, no es que ya me convertí a Cristo y me siento en una silla y no hago nada. ¿Va? Sigo vivo, estoy separado del mundo y le soy ¿qué? Agradable a Dios. Entonces vemos eso. Recordamos el Antiguo Testamento, o perdón, la antigua ley que decía, hay un día a la semana que hay que dedicarle a Dios. Hoy en día también se nos dice que hay un día que dedicamos, pero cambió la fecha, ¿verdad? Pasó de ser el último día de la semana, que era el día de descanso, el sábado, a ser el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que espera Dios? Que hoy estemos y compartamos como la familia que somos, compartamos de la Santa Cena y tengamos esa convivencia. Vemos que la ley ha cambiado, la Biblia nos hace saber que hay cambios. Sin embargo, hay un principio que se mantiene. Y ese principio que se mantiene es el que leemos en Juan 4, 23, 24, que es el texto que hemos estado hablando. Dios quiere que le adoren porque se me antoja o de la manera en que me gusta. Dice eso. ¿Cómo desea el que le adoremos? En espíritu y en verdad. Ese principio se mantiene y como mencioné al inicio de la clase, es lo que vamos a estar explorando esta mañana. Veamos en sí ese principio permanente que se da incluso en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer registro de un acto de adoración según el Antiguo Testamento?
Ok, Caín y Abel. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien piensa que hay otra forma? ¿Habla ahora, calle para siempre? Leámoslo. Génesis 4, 3 al 4. Génesis 4, 3 al 4. Mientras buscan ese texto, que el primer capítulo Génesis habla del principio de todo. Segundo capítulo habla acerca de las tareas que se le da al hombre, igual continúa la creación del hombre y cómo se crea la mujer. En el tercer capítulo se habla acerca de cómo el hombre cae, cómo el hombre peca. En ninguno de esos tres capítulos me está dando nada acerca de la oración. Pero entonces cuando llegamos a hablar de la descendencia del hombre, iniciando ese capítulo, ¿qué dicen en el capítulo 4, versículos 3 y 4? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué parece eso? Suena bien, ¿eh? Caín trajo algo para Dios. Eso es bueno. Pero ¿qué dice el versículo 4? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y tiró Jehová con agrado a Abel y a sus ovejas. Ok. ¿A quién miró bien Dios? Ah, no está mirando bien a Caín. Se menciona que Caín trajo, pero ¿qué es lo que se está haciendo saber? Hubo un momento, hubo una señal, hubo un sacrificio, hubo algo que se ofreció a Dios como señal de adoración. La respuesta, la Biblia nos hace saber todas las respuestas. ¿Cómo sabemos qué es lo que ocurre? Hebreos 11.4. ¿Alguien que lea Hebreos 11.4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. ¿Qué? ¿Hace cuánto murió Abel? No tenemos el número, ¿verdad? Si le preguntamos a la ciencia, nos dirá, bueno, el primer hombre vino al mundo hace 160 millones de años. Si hacemos un estudio, se dice que son como 6.000 años realmente lo que tiene este mundo. ¿Ya? ¿Y quién fue el primer muerto? Fue Abel. Pero muerto aún habla. ¿Pero qué es lo que hizo Abel? Abel hizo lo que se le antojó. ¿Qué es lo que dice las primeras tres palabras de ese versículo? Por la fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Deberíamos de citarlo. Ok, entonces, en su momento ellos habrán escuchado probablemente de su padre o del mismo Dios, si se puede decir, llegaron a escuchar, hay que ofrecer un sacrificio, hay que dar una ofrenda en muestra de la oración a Dios. Abel hizo lo que Dios pidió. Caín hizo lo que Dios pidió, pero tal vez no con la actitud correcta, ¿verdad? Ahora bien, si Dios me pide que yo ofrende, de acuerdo como sabemos en el Nuevo Testamento, que ofrende con un corazón alegre, pero yo vengo y ofrendo porque me están mirando los hermanos y van a ver, no estoy alegre, pero tengo que ofrendar y aunque no tenga, voy a darlo a la fuerza. ¿Eso agrada a Dios? No, ¿verdad? Abel adoró en la forma que complace a Dios. Dios dio un estatuto, Abel lo llevó a cabo. No se nos dice el estatuto como tal, pero estamos comprendiendo la adoración involucraba hacer algo en base a fe. Caín no lo hizo en la forma que complace a Dios. O sea, como sea, lo hizo no de la manera que debía ser. Entonces, en sí, no siguió la verdad de Dios, ¿verdad? Porque dijimos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los hijos de Aarón? ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, pero antes de eso, ¿quién era? Hermano de Moisés. Y Moisés no es alguien grande en la cultura judía. Bueno, obviamente en la Biblia se nos habla, el judío que pensaba, Moisés es más grande que Jesús. Aarón era su hermano. Y cuando recordamos los inicios, recordamos que Moisés decía que yo no puedo, yo no sé cómo hablar, yo no puedo expresarme. Dios le dice, llévate a Aarón contigo, que él hable por ti. Era un hombre importante, sus hijos eran entonces importantes. Tal como mencionó el hermano, Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes, y como hemos hablado, el sacerdocio venía de la tribu de Aarón en adelante. Pero ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué trabajo tenían que hacer de acuerdo a Levítico 10? Su trabajo, pues, su trabajo era ofrecer fuego, ¿verdad? Pero ¿cómo tenían que llevar eso al incensario? ¿Cómo tenían que poner ahí?
cuál era la fórmula. Ahorita se me olvida porque sé que en alguna parte de la escritura se dice la fórmula, lo que debía haber es en incienso, ¿verdad? Pero ellos tenían que llevar eso, pero es que a mí no me gusta el olor de incienso, Dios. Conocemos las tiendas de los hindús. Mucha gente no le gusta ese olor. A mí me llama la atención, pero a los 3 minutos ya estoy mareado. Pero es que no quiero que huela a incienso. Voy a ponerle limón, que me gusta más ese olor. Se dice que ofrecieron fuego, ¿qué? Extraño. Algo no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios se tomó eso a la ligereza. ¿Qué hizo él con ellos? Los fulminó para dar una señal a los siguientes sacerdotes: hagan el trabajo como debe de ser, ¿verdad? Pero ellos están haciendo el trabajo y ellos conocían la verdad, pero su espíritu no era el correcto. Estamos viendo esos dos aspectos de este principio básico, principio permanente de la adoración. Hicieron su trabajo, no la forma en que Dios había sido autorizado. ¿Acaso presume el hombre saber más que Dios con respecto a cómo adorarle? Erróneamente el hombre quiere adorar a Dios como a él le parece, y como Dios quiere. Okay. ¿Y desde dónde lo estamos viendo? Desde el principio. ¿Verdad? Caín hizo el sacrificio, pero lo hizo de la manera que él pensaba que era bien. Nadab y Abiú también pasaron por la misma situación de que estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Pero entonces se da esta situación de que hoy en día muchas personas dicen adorar a Dios, pero lo están haciendo de la manera que Él quiere. Bueno, Dios me dice que tengo que tomar el jugo de la vid y el pan sin levadura, pero eso no es popular hoy en día. A nadie le gusta la uva, o le gusta sentir esas burbujitas. Vamos a ponerle la soda de uva para que los anime más a tomarle y venir a reunirse. Dios dice que hay que cantarle con el corazón. Ya, hay que entonar alabanzas, pero es que sin música no se siente bien. Hay que ponerle un pianito ahí de fondo para que suene todo bien. El hombre cree saber más que Dios lo que Dios quiere que le agrada, ¿verdad? Lo vemos desde el principio. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en los días de Isaías? Vamos a estar leyendo estos pasajes brevemente. Vamos a Isaías 1, leamos versículos 2 al 4 y vamos a ir explorando brevemente qué ocurría con el pueblo de Dios. Porque Israel, ¿qué era? El pueblo de Dios. Se supone que era el pueblo elegido por Dios para hacer su voluntad sobre toda la humanidad. Y sabemos que el propósito era para traer al Mesías. Pero el príncipe de los profetas, ¿qué hace saber? Porque este hombre no andaba por ahí en el campo, este hombre estaba en la ciudad. ¿Qué es lo que nos hace saber Dios a través de Isaías en esos primeros 3 versículos que vamos a leer en este momento? Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Vemos eso? En la humanidad es común ver eso. Uno cría a sus hijos, los educa, los ayuda a crecer, y ahora no quieren saber del Padre, ¿verdad? Dios está haciendo saber a esta gente que le he dado esa especialidad, me ha dejado. Continúa, hermano. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué difícil es esto. Un animal que no piensa, que no razona, sabe dónde tiene que buscar a su amo. Pero el hombre no quiere reconocer, Dios existe, Dios es el que provee. Continúa, hermano. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no quería saber de Dios. Pasemos ahora a versículos 11 al 18. No estaban haciendo lo que Dios quería, pero entonces ¿qué comienza a dialogar Isaías? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Pensemos en alguien que lo tiene todo. ¿De qué le sirve algo más? Si él tiene potestad de todo eso. Pero nosotros le traemos el sacrificio porque había que cumplirle. Es lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Continúa? Vuestros sacrificios, ansiado estoy de holocaustos, de carnero y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni
¿Ok? ¿Cuál es el propósito? Él dio esa orden. Él les comandó, hagan esto porque sea como sea es un sacrificio. Yo no soy ganadero, pero no sé cuánto cuesta una vaca. Pero que vean que tengo que matar una vaca cada semana para ofrecérsela a Dios, golpea el bolsillo, es un sacrificio. En ese tiempo estos tenían este tipo de animales, Dios les da esa orden, ¿pero qué está haciendo saber Dios? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene si no lo están haciendo con la actitud correcta? Continúa, hermano. ¿Quién demanda esto vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para odiar a Dios? Continúe. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Qué es vano? ¿Qué significa algo sin valor, vacío? Ya, traigo una ofrenda que sí, tiene un costo, tiene un valor porque es una bestia que estoy sacrificando. Pero, ¿qué actitud hay? ¿Qué voluntad hay realmente? Continúa, hermano. Más vana ofrenda el incienso que es abominación. Ujú. Luna nueva y día de reposo. Luna nueva y día de reposo eran festividades que habían sido comandadas de que tenían que guardar. Continúa, hermano. El convocar asamblea no lo Ujú. ¿De qué nos sirve congregarnos si no estamos adorando a Dios como Él espera? Continúe. son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ujú. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas y llaman. Ujú. Son gravosas, cansados entonces soportar. Ok, ya Dios dijo, estoy cansado de esto, pero hay una solución, que es el versículo que sigue. Cuando extendáis vuestras manos, no esconderéis de vosotros mis ojos. El 16. Ah, me salté el 15, perdón. Continúe, hermano. Cuando extendáis vuestras manos, no esconderéis de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando comuniquéis la oración, no oiréis. Honestamente, hermanos, ¿alguno de nosotros quiere que Dios se esconda de nosotros? El pueblo de Israel ya había llegado a ese punto ya. Y entonces así el 16 da la solución. Ujú. Llenas el de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Ok, ¿de qué le sirve a Dios? Y volvemos al punto porque por lo general la humanidad lo que más nos golpea es el bolsillo. Que yo venga y ofrende $1,000 cada semana, pero vivo en adulterio. Vivo en el alcoholismo. Vivo diciendo mentiras constantemente. Me gasto, ya, ok, le ofrendé $1,000 a Dios esta semana, pues que lo que Dios no sabe es que acabo de ir al casino y me gané 10,000. ¿Agrada eso a Dios por más plata que yo diga que wow, hay $2,000 en la ofrenda, hermanos? Excelente, gloria a Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios, ¿qué hace saber? Lo que van a ofrendar, por encima de lo que ofrendan es la actitud y hacer las cosas, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cosa que el pueblo de Israel no hacía. Continúa, hermano. Aprended a hacer el bien. ¿Y cómo podemos aprenderlo? Ajá. Continúa, hermano. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Ok, yo le hice daño a una persona, pero que se quede así. No, ¿verdad? Continuamos. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Ujú. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O como la Biblia de las Américas dice, razonemos juntos. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Yo no adoro una imagen, no adoro algo que está muerto, algo que no habla. Dios habla a través de su palabra, yo le hablo a través de mi oración. ¿Qué es lo que Él está esperando? Yo me siente a dialogar con Él para poder comprender qué es lo que Él quiere que yo haga. Continúa, hermano. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ujú. Entonces vemos eso, recordamos eso que estuvimos estudiando el pecado el trimestre pasado, si mal no me acuerdo. Pecado y salvación, los 2 trimestres pasados. ¿Verdad? Pero ¿qué comprendemos aquí? Si yo logro ponerme en cuentas con Dios, si logro razonar y comprender, Dios quiere que yo haga esto y lo hago de la manera que Dios quiere, esa cuenta queda saldada. No tengo que preocuparme por pagarla más, ya fue paga. Puedo vivir en paz con Dios. Pues el pueblo de Israel no lograba comprender eso. El pueblo de Israel seguía buscando hacer lo que a ellos les placía en vez de lo que Dios esperaba que hicieran. Gracias a Dios hubo un remanente. Pues así como hemos mencionado brevemente, Isaías predicaba en la ciudad, mas Miqueas predicaba en el campo, en el área rural. ¿Qué dice Miqueas según capítulo 6, versículos 6 y 7? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión?
Recordemos que en el paganismo al hijo se ofrecía en sacrificio a esos dioses paganos. Miqueas está haciendo saber de que piensen, esa gente hace eso, pero Dios quiere que hagamos eso. ¿Le va a agradar a él? El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Hay que darle lugar a Dios que Él merece. Eso es lo que nos está haciendo saber la adoración en el Antiguo Testamento. No era por cumplir, por marcar una raya de que ya hice esto. Es adorarle de la manera que a Él le agradaba, como Él había mandado. Y eso nos lleva entonces al principio de adoración que vemos en el Nuevo Testamento. Recordamos esos dos aspectos. Vamos a ver primero el primero de ellos, valga la redundancia. Vamos a hablar acerca de la verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. ¿Y qué más decía? Tu palabra es verdad. ¿Quién dice esas palabras? Jesucristo. ¿Está orándole a quién? Le está orando al Padre. Y le hace saber, Padre, santifica, separa a esta gente que son mis discípulos, sepáralos del mundo en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios. Dios nos separa del mundo a través de su palabra. Si vamos a orar a Dios en verdad, es necesario que lo hagamos según Él nos dirige, según su palabra. ¿Qué? Si Dios dice que tengo que reunirme el primer día de la semana para adorarle en base a lo que leemos en el Nuevo Testamento, ¿qué día dice el Nuevo Testamento que debo participar de la Santa Cena? El primer día de la semana solamente el primer día de la semana del año, el primer día de la semana del mes, ¿ok? Pero muchos dicen yo adoro a Dios, pero hay un día al año que yo participo de la cena, o un día al mes es que participamos de la cena, y a veces ni siquiera es el primer día de la semana. Entonces, ¿realmente se le está dando la oración que Dios merece? No, ¿verdad? Dios es el centro de atención y audiencia de nuestra oración. Hermanos, tenemos este proyector que nos ayuda para esto, pero imagínense que yo me ponga con el proyector y ponga un caballito caminando por ahí, porque para que no se me aburran. Yo necesito mantenerlos entretenidos, hermanos. No importa lo que yo esté hablando, mientras ustedes vean algo dibujándose ahí, ustedes prestan atención. ¿A qué le están prestando atención? Es al caballito ese, ¿verdad? No están aquí para entretenimiento. ¿Estamos aquí para qué? Aprender la palabra de Dios, posteriormente adorar a Dios como Él merece. Si deseamos adorarle en verdad, es necesario conocer la verdad. Entonces, ¿qué es necesario de nosotros? ¿Que vengamos solamente el domingo por una hora a leer la palabra de Dios? ¿Cuándo debemos de hacerlo? Todos los días. ¿Cuántas veces comemos al día? No, yo como solamente el domingo al mediodía. El resto del año, del resto de la semana no como nada. ¿Ah? Tal como se supone, son 3 veces al día que uno come. Pero la hermana ya mencionó 4. Y sé que hay algunos en algún tipo de dieta que son 6 comidas al día o algo así por el estilo. ¿Verdad? Pero puedo comprender eso, pero la palabra de Dios dice que suficiente 10 minutos a la semana que voy el domingo. No puede ser así. ¿Podemos saber la verdad y reconocerla como algo absoluto? ¿Saben? Hay un gran problema con la humanidad hoy en día. Tenemos más de 100 años de que se habla de una cosa la que se conoce como el relativismo. No hay nada absoluto en este mundo. Es lo que la ciencia ha estado metiendo. Y mucho de eso tiene que ver precisamente con el problema de la ciencia. Teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento, el relativismo. ¿Qué es lo que quiere hacernos saber el relativismo? No podemos saber toda la verdad. ¿Pero qué nos dice Dios en su palabra? ¿Cómo puedo saber la verdad de la palabra de Dios? Tu palabra es verdad. Entonces, si yo estoy negando eso y digo ser cristiano y niego que puedo conocer toda la verdad, estoy negando a Dios. Pero eso es un movimiento que se ha dado bastante en los últimos 100 años. Muchos, especialmente en las universidades, piensan que la verdad es algo relativo. Nuestros hijos van a las universidades y van pensando de que no todo puede ser cierto. No todo puede ser la verdad. No hay algo que me diga la verdad absoluta. Hay algo más. No puedo estar seguro de algo. Ahora bien, si yo afirmo que no existe la verdad absoluta, ¿qué estoy haciendo? No, pero ahorita no hay verdad absoluta, lo afirmo.
¿qué estoy haciendo? Eso. No hay verdad absoluta. ¿Qué estoy afirmando en este momento? No estoy haciendo un absoluto. Ya. Estoy haciendo saber, no, es que puede que no haya verdad. Pues yo estoy afirmando, no puede haber verdad absoluta, entonces estoy haciendo un absoluto. Y como hemos estado estudiando los jueves, prácticamente me estoy haciendo como un Dios. Porque es lo que yo digo por encima de los demás. Y lo que yo digo es un absoluto, por lo que ustedes piensan es algo relativo. Es lo que el mundo trata de enseñarnos. Vemos que el mundo está equivocado por más ciencia, posgrados, doctorados y todo lo que tienen. La teoría de la relatividad con la ciencia tiene que ver con algo que Albert Einstein hizo. Pues una cosa es la relatividad y otra cosa es el relativismo. Y es aquí donde el hermano Holland cita al señor John Whitehead, que es un abogado y escribe mucho acerca de los derechos humanos y la cultura popular. El señor Whitehead menciona en ese libro del 86, a nivel cultural el impacto de la relatividad puede haber sido mayor. De hecho, a principios de la década de 1920, la creencia comenzó a circular por primera vez a nivel popular. Ya, estamos en el 2020, así que cerca de 100 años atrás ya andaba la idea de que no puede haber un absoluto con respecto al conocimiento. Ya, nadie puede tener el control, el saber totalmente lo que debe de saber. Siempre va a haber algo por ahí. De que ya no había absolutos. Esto incluía no solo el tiempo y el espacio, que es lo que estaba hablando Albert Einstein, sino también el bien y el mal. ¿Cómo yo sé que es bueno y que es malo? ¿Quién me lo dice? La Biblia. ¿Y entonces quién fue el que lo dijo? Dios, ¿verdad? El conocimiento, la Biblia me dice, tu palabra es verdad. Y otras áreas tradicionalmente reservadas a los absolutos morales. ¿Ya? Yo sé que pegar a una persona es malo, es un absoluto. La Biblia me dice, no lastimes a alguien más. Pero ¿qué hace la gente? Que no, eso no todo el mundo sabe bien. Eso puede ser relativo. Pegarle a alguien más puede ser más bien algo para que te ayude a alegrarte y que esa persona se baje donde está. La Biblia es clara. Por error, pero tal vez inevitablemente la relatividad se confundió con el relativismo. Entonces, es algo importante de considerar hoy en día. La palabra de Dios me dice, puedo conocer la verdad, porque tengo que adorar a Dios, ¿cómo? En espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, su verdad, para adorar a Dios debemos venir a su verdad puede ser conocida por la gente. ¿Qué debo hacer para adorar a Dios? Su palabra me lo dice. Rapidito, porque se nos está cortando el tiempo. El segundo aspecto, ciertamente, si hablamos de la verdad, también tenemos que hablar del espíritu. Esto involucra más que una buena actitud al momento de congregarnos. Pasan por esa puerta. Hermano, Dios le bendiga, qué hermoso estar con ustedes reunidos hoy. Salen por esa puerta y no se acuerdan de uno el resto de la semana. Pero viene con una buena actitud a la congregación. ¿Es eso el espíritu con el que debo de vivir? Los que adoran a Dios, ¿cómo decía? Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Entonces, en espíritu significa todo el tiempo que estoy viviendo, tengo que darle a Dios lo mejor. Tengo que vivir de la manera que Dios espera. El espíritu de adoración consiste en vivir en armonía con la voluntad de Dios nuestras vidas. ¿Ok? Entro por esa puerta, como acabo de mencionar, esa misma actitud que mostré para con mis hermanos aquí, tengo que mostrarla allá afuera. ¿verdad? Estamos hablando de ese principio. El pueblo de Israel no vivía en armonía con la voluntad de Dios a pesar de que se hacían lo que se les había ordenado. Vuelvo y repito. Es triste que hay algunas personas que piensan que adorar a Dios es solamente tomar la cena el domingo. Ah, hermano, que no pude reunirme, tráigame la cena. Un concepto que se ha enseñado por bastantes años en nuestra región. ¿Cómo puedo hacer algo si no lo estoy haciendo de la verdadera manera que Dios espera que lo haga? Tengo que adorar a Dios, tengo que darle todo lo mejor de mí en todo momento, pero ya llegué y cumplí las 5 cosas que tenía que hacer. Escuché al hombre que estaba predicando, ni me acuerdo qué predicó. Escuché una oración, así que alguien oró. Ni siquiera oré yo porque dejé que alguien más orara por mí. Bueno, como sirvieron el pan y el jugo, lo tomé. Había que tomarlo porque sé que es un mandamiento. Y bueno, eché un sencillo porque es lo que tenía, porque me dijeron que tengo que ofrendar. Y también ahí salieron unos himnos que más o menos canté, porque ni siquiera sé cómo se dicen, pero dicen que hay que hacerlo. ¿Es eso adorar a Dios en espíritu? No. Es eso lo que estamos viendo en este momento. Es imposible mostrar honor a Dios en la oración cuando nuestra forma de vivir lo deshonra. Algunos de nosotros quizás en algún momento fuimos rebeldes con nuestros padres.
Yo me recuerdo cuando me pinté el cabello de anaranjado. No lo creen posible, pero pueden preguntar a mi papá porque me pagó el tinte para tenérmelo de negro luego. Pero yo fui rebelde, yo quería hacer eso. Pero le estoy dando honor a mi padre. Y tal vez mi papá vea este video y algún momento comentará algo al respecto, nos visitará, lo dirá. Me decoloré el cabello, me lo pinté de anaranjado y yo trabajaba en la misma empresa que él. Y no era una empresa chiquita, había más de 300 personas en ese piso. Y yo sabía que no estaba de todo bien lo que me hice y como era para trabajar me ponía una gorra. Pero y esta parte no queda cubierta. Se notaba el tono. ¿A quién deshonré? A mi papá, porque no era mi jefe, pero trabajaba conmigo, éramos colegas, si se puede decir. Ah, pues yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Y qué pudo haber causado eso? Que mire, este hombre no sabe enseñar a su hijo, ahora que trabaja, mire cómo se comporta. Son ese tipo de cosas que pueden causar deshonra a un padre. Ahora, no hacer lo que Dios espera o hacerlo de mala gana. Vemos que Dios realmente necesita que la oremos en espíritu. Leamos Efesios 5, 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? ¿Qué dijo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ok, por imitador significa hacer lo que Dios dice que hagamos, hacer lo que Dios ha hecho, si se puede decir, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las cosas de la manera que Dios dice. Continúa, hermano. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Ok, pero yo no quiero amar a mis hermanos, yo tengo selección exclusiva de hermanos. ¿Estoy imitando a Dios? Ok, continúe. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, el sacrificio de Jesucristo fue algo bueno para Dios, no fue ese incienso que nosotros dice huele feo. Para Dios tuvo un buen olor. ¿Qué más? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ok, pero entonces yo soy un cristiano, yo soy separado para Dios, pero vivo en pecado, ¿es correcto? No, continúe, hermano. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Ok, hasta nuestras palabras pueden deshonrar a Dios. Continúe, hermano. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Okay. No importa que me haya bautizado, no importa que me reúna todos los domingos, si no estoy haciendo lo que debía de haber hecho, no voy a entrar al cielo. ¿Qué más? Terminé. El versículo 11. Efesios 5:11. Y no participáis en la obra de este día de las tinieblas, sino más bien desenmascarad. ¿Las obras qué? La Reina Valera, ¿qué dice? Infructuosas, Infructuosas, ¿verdad? Estéril, ¿qué significa? que no producen nada. No produce nada. ¿Son obras de qué? De las tinieblas. ¿Hay algo positivo en el pecado? Es pura condenación. Son esas obras, no participen de ellas, por lo tanto, reprenderlas o hacerlas saber. ¿Ok? Si ahora yo sé que el hermano Jairo está en adulterio, yo voy a andar de que, ay, qué bonito, hermano. Siga viniendo, no importa. Hermano, yo necesito que siga ofrendando los $500 que ofrenda por la semana. No se preocupe, sea con la otra mujer. Es más, consígase otra para que dé 1000 mejor. ¿Es lo que tiene que hacer un cristiano? No, ¿verdad? Tampoco voy a llegar y prenderlo frente a todo el mundo que mire que está en adulterio. ¿Verdad? Jesucristo nos comanda, ¿qué dice? Primero vayan y háblenlo con él. Si no se arrepiente, lleven un par de testigos. Si no se arrepiente aún así, háganlo saber a la iglesia. Y si aún así no lo quiere hacer, entonces pónganlo aparte. ¿Verdad? Esa es la reprensión, ese es el llamado o la exhibición que se está mencionando en ese pasaje. Ya, ese tipo de obras yo no puedo estar y que qué bonito, hermano. Siga, no se preocupe, Dios lo va a perdonar al final. No podemos seguir en eso. 17 al 19 para ir terminando. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haga su voluntad. ¿Y cómo hago su voluntad? ¿Cómo debo hacer su voluntad? Estudiando la palabra de Dios. Y no se trata solamente de saberla, que es esa verdad, se trata de vivirla, que es ese espíritu. Continúa, hermano. No te embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ujú. Antes bien ser llenos del Espíritu.
¿Ok? Entonces, en vez de estar buscando el pecado, no estoy hablando ahorita no solamente del alcohol, ¿verdad? En vez de estar buscando cómo me divierto con el pecado, tengo que separarme y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que podemos comprender de lo que estamos hablando y lo que podemos comprender de cuál es el verdadero espíritu en el que hemos de vivir. No las 2 horas que pasamos aquí cada domingo, sino cada día de nuestras vidas. La práctica del pecado roba al adorador del verdadero espíritu de adoración. ¿No? Si yo sigo en pecado y vengo a adorar, ¿qué propósito tiene? ¿Realmente estoy adorando a Dios cuando sé que no estoy en paz con Él? Recordamos, creo que es en Mateo 5 que se dice acerca de que si no estoy en paz con mi hermano, deje mi ofrenda y haga la paz con mi hermano y después venga. ¿Verdad? Entonces, de esa misma manera podemos comprender, si no estoy dando la adoración que Dios merece, tengo que corregirla. Tengo que dejar ese pecado, porque me roba de poder darle la adoración que Él merece. Para terminar, hermanos, hay un principio permanente con respecto a nuestra oración a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Esta es la palabra clave que estamos buscando en este momento. Dios es espíritu, eso lo sabemos, no puedo verlo, sé que existe, no lo veo. Pero si yo quiero adorarle, hay un requisito y ese es en espíritu y en verdad debo de hacerlo. El mismo nunca han cambiado. Lo vimos cuando hablamos de Caín, Nadab y Abiú, cuando el pueblo en el días de Isaías y de Miqueas. Es lo que hemos estado hablando. En el Antiguo Testamento, ellos, la palabra claramente nos hace saber, no lo han hecho como debe de ser. Y el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Romanos 15:4, ¿verdad? Entonces, este principio no ha cambiado. Hoy en día la adoración que le tengo que dar a Dios es en espíritu y en verdad. Dios siempre nos ha dicho cómo debemos de adorarle, ¿verdad? Volvemos a ese pasaje, creo que era Efesios 5:16, el que hablaba acerca de la alabanza. ¿Cómo debo de cantarle? Si Dios me está dando las instrucciones de cómo debo de dar las alabanzas y los cantos, porque yo quiero hacer lo que me viene en gana. Dios siempre ha mostrado cómo debemos de vivir para Él, no solamente lo que nos dice cómo hacerlo, nos dice qué hacer, sino nos dice cómo hacerlo. Algunos como Caín pueden desobedecer a Dios pensando que le adoran como Él demanda. Y hoy en día están esos miles en las denominaciones, en los otros cultos, en las otras religiones, que piensan que están adorando a Dios como Él quiere, pues están adorando a Dios como ellos quieren, o como alguien les ha engañado haciéndoles pensar que eso es lo que a Dios le gusta. Pero algunos como Nadab y Abiú pueden pensar que le adoran, pero no lo hacen de la manera que Él estableció. ¿Ya? Hay algunas personas que por ignorancia van, que es el anterior, ¿ya? Personas por ignorancia van y hacen algo pensando que están adorando a Dios. Pero hay otros que saben lo que están haciendo, pero no lo quieren hacer de la forma en que Dios dice. Dios no busca adoradores vacíos. ¿A quiénes busca? Adoradores verdaderos. ¿Y quiénes son los adoradores verdaderos? Los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes deberían de ser esos adoradores verdaderos? Los cristianos, pero hay muchos cristianos en el mundo. ¿Quiénes deberían de ser adoradores verdaderos? Muchos se hacen llamar cristiano en el mundo. Pero ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Los que hacen la voluntad del Padre, exactamente como ha dicho Javier, ¿verdad? Ese es el detalle. Si estamos aquí y afirmamos que hemos hecho la voluntad de Dios, podemos darle esa oración verdadera que Él espera de nosotros. Pero está en cada uno de nosotros tener ese compromiso de seguir aprendiendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Hermano, ahí en Efesios 5, en el 19, dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Esa es la que se me estaba escapando la referencia, pero es ese mismo acerca de la adoración, especialmente de la alabanza. En ningún momento dice que pónganle un tambor para que suene más bonito, o pónganle un piano para que sea más meditativo, ¿no? Dice que con el corazón, dice exactamente lo que está esperando Dios en nuestras alabanzas. Agregar no lo va a ayudar, y quitarle menos va a ayudar. Hay que hacerlo de la manera que Dios dice. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Excelente. Bueno, tenemos el receso y nos vemos en 10 minutos para el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente.